Buenas tardes, estimados estudiantes. La clase de hoy va a ser Homero, la Odisea. ¿Ya, chicos? Bueno, chicos, la clase pasada vimos la Ilíada, ¿no? Es la guerra entre troyanos y aqueos. La Ilíada culmina con los funerales de Héctor, ¿no? Por manos de Aquiles. Recuerden que Aquiles, por vengar a su amigo Patroclo, va a matar a Héctor, ¿ya? Entonces Príamo pide el cuerpo y la obra culmina con los funerales de este héroe, ¿no? Pero la guerra va a continuar, ¿ya? Hay algunos sucesos que ya no se van a narrar en la Ilíada, por ejemplo, el caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya, por ejemplo, va a tener mención nada más en la Odisea, en esta obra, pero no lo va a contar extensamente. En la obra que cuenta, por ejemplo, Caballo de Troya es en la Eneida, en la obra de Virgilio, ¿no? O por ejemplo, la muerte de Aquiles, ¿ya? A manos de Paris. Paris va a asesinar a Aquiles a través de una flecha que le va a caer justo en el talón, ¿no? Recuerden que Aquiles, su punto débil era el talón, porque cuando lo bañan bajo la inmortalidad, lo sujetaron de esa parte, ¿no? Y esta flecha también se dice que fue guiada por el dios Apolo, ¿ya? Para que justo caiga en ese lugar, ¿no? Y muera. Recuerden que él ya tenía un oráculo, un vaticinio funesto, que iba a morir dentro de la guerra y él lo acepta, ¿no? Porque sale a luchar. Chicos? Entonces, muchos guerreros, ya culminado la guerra, tienen que retomar sus tierras. Recuerden el mapa que les hice ver la clase pasada, ¿no? Troya quedaba cerca a Turquía y en el otro extremo, en el occidente, más al occidente, aún estaba Atenas y parte de Grecia, ¿no? Donde tenían que regresar los aqueos. En la Odisea va a narrar el regreso de uno de los personajes aqueos, ¿no? Griegos, un hombre con mucha astucia, ¿no? Llamado Odiseo, para los romanos Ulises, ¿no? Odiseo va a tener que retornar a su tierra, a Ítaca, ¿ya? Pero este retorno, este regreso le va a durar 10 años, donde él va a vivir muchas vicisitudes, muchos desvíos, algunos dioses, por ejemplo, Poseidón, no van a querer que regrese a su tierra, o si es que regresa, va a ser después de muchos años. Entonces, la Odisea de Homero nos va a narrar todo esta travesía que sufre Odiseo para llegar a su tierra. ¿Estamos? Esta obra también a su vez está compuesta por tres partes, ¿ya? Una que sería la Telemaquía, que nos va a contar cómo su hijo de Odiseo, Telémaco, investiga por la vida de su padre, si es que está vivo o no, dado que en el reino de Ítaca, ¿verdad? Como ya no está Odiseo, surgen muchos pretendientes que van a acosar a su esposa. Su esposa era Penélope, ¿no? Penélope representa la fidelidad, porque por más que su esposo haya luchado 10 años en la guerra y dure otros 10 años en volver, lo va a esperar fielmente, ¿no? Y para ello busca cualquier artimaña o astucias para poder soportar los acosos de los pretendientes al mando de Antinoo, por ejemplo, ¿no? Que querían quedarse con su reino. ¿Ya? Por ejemplo, una astucia que hace Penélope es decir a los pretendientes que iba a aceptar a uno de ellos cuando termine de tejer un manto, ¿no? Pero lo que hacía Penélope y lo que lo veían los demás es tejer en el día, ¿ya? Lo que todos apreciaban, pero ya ella de noche hábilmente los destejía y así nunca culminaba, ¿no? Entonces, como les decía, la telemaquía va a contar, va a narrar esa primera historia de Telémaco en busca de su padre, ¿no? Porque Atenea incluso se lo dice que su padre está vivo. Y luego nos van a narrar las aventuras de Odiseo, ya por las distintas islas. Y por último, la venganza, ¿no? Que es cuando Odiseo ya regresa a su tierra, Ítaca, y va a arremeter contra los pretendientes y aquellos que han malgastado sus bienes, ¿ya? Esta obra, igual que la Ilíada, posee 24 cantos, reúne 12.110 versos, es una epopeya de paz, ¿no? Y el tema principal sería el retorno de Odiseo a su patria y el reencuentro con su familia. ¿Estamos, chicos? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, este es un mapa del todo el recorrido que hace Ulises, ¿ya?
o también Odiseo, como les dije, ¿no? Por ejemplo, él surge de Troya, ya llega por acá, llega a Tracia, se va por aquí, ¿verdad? Todo este es el recorrido que hace para por fin llegar a su tierra, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces viaja, sale de Troya, llega a Tracia de los Icones, luego a Libia, donde están los lotofagos, luego a Campania, donde están los cíclopes, los lestrigones, donde está la Circe, la isla de las Sirenas, donde está Esquilas y Caribdis, la isla de Trinacia, la isla de Calipso y de la Feacia Náusica y el regreso final hacia la tierra Ítaca. Chicos, esto es un gran recorrido para que él pueda llegar. Este recorrido, como les mencioné, va a durar 10 años, ¿ya? Entonces tenemos, miren chicos, Odiseo es retenido en la isla de Gigia, donde la ninfa inmortal Calipso, bajo un embrujo, lo tiene en cautiverio durante 7 años y los dioses deciden liberarlo, ¿ya? Después de la guerra, ¿ya? Esta diosa, o mejor dicho, esta ninfa, perdón, Calipso, retiene bajo un embrujo a Odiseo, ¿verdad? Y no le permite que regrese a su tierra, ¿ya? Pero mientras tanto, Telémaco, ¿ya? En Itaca, ha salido en busca de su padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque él se ve motivado por lo que le dijo Mentor, ¿ya? Y Mentor a su vez era Atenea, es decir, Atenea toma la forma de Mentor y le dice que su padre está vivo y que vaya a buscarlo, ¿no? Y es así que Telémaco va hacia Pilos y a Esparta. En Pilos se encuentra al rey Néstor, recuerden ese rey sabio, ¿no? Que siempre daba consejos, ¿no? Quien no conoce el paradero de su padre, pero le dice que vaya hacia Esparta, ¿no? Y en Esparta es donde se encuentra ¿quién? A Menelao. Y en ese entonces Menelao ya estaba junto a su apreciada Helena, ¿no? ¿Ya? Entonces Menelao le cuenta que pudo arrebatar información al dios Proteo, ¿ya? A quien capturó en las aguas del río Egipto, quien le mencionó el destino de diferentes héroes griegos, entre ellos su padre, ¿no? Y le dice que la ninfa Calipso lo tiene retenido, ¿no? Telema, conmocionado, se queda unos días en la casa del rey. Mientras tanto, los pretendientes al mando, como le dije, de Antinoo, ¿ya? Preparan cobardemente una emboscada para matar a Telémaco cuando éste regrese, ¿ya? Luego, en el Olimpo, ¿ya? S- Esto que acabo de contar, la parte inicial es la telemaquía, por ejemplo, ¿no? Ya, y luego en el Olimpo, Zeus envía a su mensajero, recuerden que el mensajero de Zeus era Hermes, hacia la isla de Gigia, ¿ya? Porque han ordenado que la ninfa ya debe de soltar a quién, a, Odiseo, ¿no? Entonces Zeus se dirige a la ninfa Calixo y le da el mensaje, ¿no? Que suelte Odiseo. La enamorada Calipso, ¿ya? Le promete todo a Odiseo, hasta la inmortalidad para que no se marche, ¿no? Pero Odiseo decide marcharse, así que construye una balsa y emprende el regreso a su tierra. Sin embargo, este viaje no sería fácil, pues Poseidón, ¿ya? Poseidón recuerda que Odiseo había cegado al cíclope Polifemo, su hijo, y decide vengarse, ¿ya? Agita las profundidades del mar y con terribles olas la nave es hundida y Odiseo se pierde entre las turbulencias del mar. Y luego de un largo sueño recobra la conciencia en las playas del reino feacio. Ahí va a ser encontrado por una princesa que se llamaba Náusica. Esta princesa se encontraba con sus siervas, ¿no? Estaban jugando incluso con la pelota, ¿no? Y entonces esta princesa Náusica encuentra a Odiseo, quien lo ayuda, ¿no? Y lo lleva ante su padre, el rey Alcinó, para que éste pudiera facilitarle el regreso a Ítaca. Sin embargo, al comienzo el héroe aún no se sentía cómodo, ¿no? No sabía si lo iban a tratar bien o no.
así que esconde su identidad, no se muestra como quien es, ¿no? Entonces en el reino, ¿verdad? De Alcino preparan un gran banquete, una fiesta en honor a este huésped, porque ellos recibían muy bien a sus invitados, ¿no? Y mientras tanto, se acostumbraba que un Aeda, un poeta, ¿no? Declamase o cantara hazañas de héroes, ¿no? Entonces ahí había un Aeda, un poeta llamado Demódoco, ¿ya? Y este empieza a contar a los presentes, asistentes, ¿no? También está Odiseo, algunos sucesos de esta guerra troyana, ¿no? Donde Odiseo había participado, ¿no? Odiseo entonces poco a poco, al escuchar esta guerra, como narraba Demódoco, se siente un poco conmovido, porque él ha participado ahí. Esta guerra ha sido todo un suceso, ¿no? Ha habido muchos conflictos. Recuerden que ha durado 10 años. Incluso ahí parte cuenta, hace mención de este caballo de Troya, ¿no? Entonces Odiseo se siente conmovido y empieza a llorar y finalmente revela su identidad ante la corte de Alcinón, ¿no? Para luego relatarle las historias desde que salió de Troya. Es decir, él cuando ya estaba en esta isla, ¿verdad? De los Feacios, va a contar, ¿ya? Cómo después de la guerra de Troya llega hacia esa isla, cómo ha llegado a hacia esa isla. Ya entonces inicia su relato. ¿Ya? Odiseo, Odiseo empieza a relatar lo siguiente: la llegada a la isla de los cíclopes. ¿Ya? Perdón. Primero va a llegar a la isla de los sicones. ¿Ya? O también llamada la isla de los lotofogos, donde tres de sus compañeros comieron una planta de loto y perdieron el deseo de regresar. Ya era una planta cuya persona lo comía, perdía la memoria, ¿no? Y tenía sensaciones de paz y de tranquilidad. Entonces, tres de los hombres de Odiseo comieron esta planta en esta isla de Lotofogos y decidieron ya no volver, ¿no? Entonces, por lo que tuvieron que llevárselo a la fuerza, ¿no? Posteriormente llegaron a la isla de los Cíclopes, donde encuentran, acá hay un suceso muy, muy interesante, ¿no? En la isla de los Cíclopes, Odiseo ingresa a una cueva con sus hombres, ¿ya? Y empiezan a comerse todo lo que había dentro, ¿ya? Pero luego sienten pasos, ¿no? Alguien viene y llega el Cíclope Polifemo, ¿ya? Y empieza incluso a comerse a algunos de sus hombres y se encuentra frente a Odiseo. Y antes de comerla, Odiseo le dice: espera, Cíclope, soy el rey de Ítaca, ¿verdad? No me comas aún, ¿ya? Tengo muchos obsequios para ti. ¿Y qué le da? Le va a dar vino, es decir, lo embriaga a Polifemo, ¿no? Y así conversando, le dice: ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Y Odiseo le dice: mi nombre es Nadie, ¿ya? Entonces Polifemo cree que Odiseo se llama de esa forma, ¿no? Nadie. Entonces una vez ya que Polifemo está ebrio, empieza a dormir, pero para que nadie se escape, justo se coloca en las puertas de la cueva, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los hombres de Odiseo? Odiseo, como representa la astucia, va a coger un gran árbol, le va a hacer una punta, ¿verdad? Lo va a encender en fuego y así al rojo vivo, mientras Polifemo está durmiendo, se lo va a clavar en el único ojo que él tenía, ¿no? Y empieza a gritar, ¿ya? Empieza a gritar fuertemente, ¿no? Y vienen a su ayuda los demás cíclopes y le preguntan a él: ¿qué pasa, Polifemo? ¿Quién te ha herido? ¿Quién fue? Y Polifemo dice: nadie, ha sido nadie. ¿Cómo? ¿Pero quién? Nadie, ha sido nadie. Es tanto esta respuesta que ya, bueno, los cíclopes se retiran y lo dejan él solo, ¿no? Entonces, Polifemo igual se queda en la puerta para que nadie escape, pero la astucia de Odiseo es mayor, pues, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Sabía que Polifemo salía en las mañanas a,
a pasear a su rebaño, a sus ovejas. Entonces Odiseo coge a sus hombres, y él incluido, y los va a atar por debajo de las ovejas, ¿no? Las ovejas eran grandes, incluso cogían de dos en dos, y lo pones por debajo de las ovejas, y así en la mañana Polifemo palpa, siente sus ovejas y la deja escapar. Y es así como Odiseo sale, ¿no? Pero Odiseo incluso cuando se marcha ya en la embarcación le dice, ¿no? Si alguien te pregunta quién fue el que te dejó ciego, dile que fui yo, Ítaca, ¿verdad? Perdón, dile que fui yo, Odiseo, rey de Ítaca. Ya, entonces Polifemo, lleno de cólera, de furia, de frustración, le va a pedir a su padre, pero ¿quién era su padre que lo vengue, ¿no? O que le ayude. ¿Quién era su padre? Era Poseidón, ¿ya? Por esa razón que Poseidón no deja que Odiseo no regrese a su tierra fácilmente. ¿Estamos? Entonces le decía, ¿no? Polifemo devoraba mucho de sus hombres y narra pues la forma como es liberado de él, ¿no? Mediante su astucia. Odiseo luego llega a la isla de Eolo, ¿ya? Quien le había entregado una bolsa de piel que contenía los vientos más violentos, ¿ya? Eolo era el rey del viento. Y entonces a entregarles los vientos adversos o malos, le facilitaba la llegada hacia Ítaca. Y él ya estaba justo para llegar, ¿ya? Porque tenía en esta bolsa los vientos malos. Y le dice a sus hombres, ¿no? Por favor, no tienen que desatar esto porque si no nos va a llevar grandes males, ¿no? Pero no le dice qué es. Entonces, entre sus amigos, entre sus compañeros, Odiseo se duerme y uno curioso, dice, ¿no? ¿Qué habrá en ese costal? De repente están las ganancias, los botines, el oro que Odiseo no quiere compartir. Nosotros que le hemos acompañado por muchas vicisitudes, hemos estado en la guerra y el envidioso no quiere compartirlo, ¿no? Estoy simplemente relatando, ¿no? Y deciden desatar estos vientos, justo cuando ya estaban por llegar a Ítaca, ¿no? Entonces salen los vientos malos y el barco o su embarcación de nuevo empieza a, a irse de un lado hacia otro, ¿ya? Entonces luego llegan a la isla de los Lestrigones, donde habían gigantes caníbales que devoran casi todos los compañeros de Odiseo. Además narra todo lo que pasaron para huir hasta llegar a la isla de Ea, donde vivía una hechicera, ¿no? Llamada Circe, quien se dedicaba a tejer un gran telar. Alrededor de la casa habitaban leones y lobos, pero en realidad eran hombres, ¿no? Que eran víctimas de su hechicería, de su embrujo, ¿ya? Pero estos hombres no eran peligrosos, ¿no? Cuando Odiseo llegó a la isla, mandó bajar a la mitad de la tripulación y se quedó en su barco. Circe invitó a los marineros a un banquete, ¿no? Odiseo ya algo sabía que por ahí iba mal, ¿no? Y después los transformó a todos en cerdos con una vara. Euriloco, quien sospechaba una traición desde el principio, fue el único que logró escapar y avisó a Odiseo, ¿no? Lo dijo, esto es una trampa, nuestros compañeros han sido convertidos en cerdos, ¿ya? Entonces Odiseo partió para rescatar a sus hombres, pero en el camino fue interceptado por Hermes, ¿ya? El dios, ¿no? Quien le dijo que se hiciese con algunas hierbas de Moli para protegerse del mismo destino que el de sus hombres. Cuando Circe no pudo convertirlo en animal, ya, porque ya estaba con esta hierba, ¿no? Odiseo, Odiseo la obligó a devolver a sus hombres a la forma humana, ¿no? Porque ya están convertidos en cerdo. Circe también se enamora de Odiseo, ya, igual que Calipso, ¿no? Y prometió ayudarlo en su viaje de regreso a casa después de que él y su tripulación pasase un año con ella en su isla. Circe sugirió a Odiseo que viaje al país de los muertos, al inframundo, ¿ya? Odiseo desciende al Hades, a este submundo, ¿no? Y ahí se encuentra con su madre y con varios compañeros de la guerra de Troya. Habla, por ejemplo, con Tiresias, ya quien profetiza un difícil retorno a Ítaca. También se encuentra con el hechizo melódico de las sirenas, ¿ya? Y además se encuentra o tiene que pasar por las peripecias de Caribdis y Elisa. Luego, en su ida al mar,
Perdón, claro, están con Caribdis y Elisa y su llegada a Trinacia, ¿no? A la isla del Sol, donde pese a las advertencias de no tocar el ganado de Helios, los compañeros de Odiseo sacrifican varias reses, lo que provocaría la cólera del dios, ¿no? Helios. Además, en su ida a la mar, Zeus le lanzó un terrible rayo que destruyó la nave, donde el único sobreviviente fue él, ¿verdad? Él ahí se va a quedar solo, ¿no? Finalmente arribó en la isla Calipso, ¿ya? Es decir, él está contando cómo llegó a la isla Calipso y de la isla Calipso ya fue hacia los Feacios, ¿no? Entonces esta ninfa, ¿no? Calipso la retuvo porque estaba enamorada de él, ¿no? Hasta que Zeus le dijo ya que la libere. ¿Estamos? Entonces es un poco cíclico, ¿ya? O sea, Odiseo en la isla de Feacios está contando cómo llegó por toda la vicisitud que tuvo al salir de Troya, cómo llegó a la isla de Calipso, ¿ya? Y cómo llegó a los Feacios. Al terminar de contar su historia, Odiseo se durmió, ¿ya? Y el rey, ya, este rey de los Feacios, Alcinó, preparó una embarcación a sus mejores navegantes para que lo llevaran a su patria, ¿ya? Ya cuando Odiseo está en Ítaca, la diosa Atenea lo disfrazan de un mendigo y le indique que continúe en compañía de su porquerizo Eumeo, ¿ya? Así lo hace, pero no revela su verdadera identidad a su sirviente. Mientras tanto, Telémaco había regresado a Ítaca y gracias a la intervención de la diosa logra eludir la trampa que le habían preparado. Entonces Odiseo ya en Ítaca quiere ver quiénes son de verdad los buenos, ¿no? Quiénes han conservado su memoria, ¿no? Entonces Odiseo está disfrazado de un mendigo, ¿ya? Y se encamina a su palacio para comprobar quiénes le eran fiel, ¿no? Y en la puerta se encuentra su fiel perro Argos. Y su perro Argos lo reconoce, ¿no? Se alegra, lo recibe, pero este pobre perro muere, ¿ya? Odiseo entonces ingresa al palacio y los pretendientes que estaban ahí, ¿verdad? Que estaban acosando siempre a Penélope, lo humillan y le hacen pelear con un vagabundo llamado Irlo, ¿no? Y hacen burla de él, ¿no? En un momento dado, Odiseo mantiene una larga conversación con Penélope, ¿ya? Con su esposa, quien ordena a la criada Euriclea, ¿ya? Él entra como un mendigo cualquiera, ¿no? Le dice a Euriclea que lo lave. Esto hace la criada, y al encontrar una antigua cicatriz, ¿ya? Que tenía su amo, es decir, Odiseo lo reconoce, pero le dice que guarde el secreto, ¿no? Que todavía no diga nada. Penélope promete a los pretendientes que se casará con aquel que consiga hacer pasar una flecha por los ojos de 12 hachas alineadas, perdón, ¿ya? Sabía que nadie lo iba a lograr, ¿ya? E incluso lo intentan. Algunos falla la flecha, otros ni siquiera puede levantar el arco, ¿ya? Y nadie lo puede hacer. Pero al final de la fila estaba este mendigo, ¿no? Es decir, Odiseo. Los pretendientes incluso protesta que él lo haga, ¿no? Pero para asombro de todos, el mendigo lo logra hacer. Es decir, pasa esta flecha por las 12 hachas, ¿ya? Y ahí los pretendientes se dan cuenta que se trata de Odiseo, ¿no? Vuelve a su forma original, Odiseo, ¿ya? Para eso le ayuda a la diosa Atenea. Y es así como empieza una masacre, es decir, la venganza. Odiseo comienza matando a Antinoo, ¿no? Jefe de los pretendientes, y finalmente va a matar a uno por uno, ¿no? Toma justicia. Luego, Odiseo aprovecha un momento de calma para presentarse ante Penélope, pero ella no lo logra reconocer, ¿verdad? Pasado, recuerden, 20 años, ¿ya? Entonces, Odiseo se entristece y para convencerla,
le describe su lecho conyugal, es decir, su habitación, su cuarto, ¿no? Donde ellos compartían. Esto hecho es irrebatible porque Penélope siempre le había sido fiel y solamente ese lecho, ese cuarto lo conocía Odiseo, ¿ya? Y así es como Penélope se da cuenta que se trata de su amado, ¿no? Y al describirle, ¿no? Sabe pues que es él, ¿ya? Y finalmente se queda con Penélope. Zeus incluso va a castigar a los de Feacio, pone una roca inmensa ahí para que ya no vuelvan a ayudar a otro mendigo que está navegando, ¿no? Y bueno, y ahí culmina esta obra, ¿no? Con el regreso de Odiseo a su tierra natal Ítaca, ya recibido por sus familiares. Chicos, eso sería todo. Ya les dejaré una pequeña práctica en el foro y también le voy a dar una evaluación en la plataforma. Muchas gracias, chicos.